Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, Bea mandó muchos saludos y... sí, acá me lo puedo sacar. Sí. Bea mandó muchos saludos y esperamos, si Dios quiere, venir un día... No le voy a decir todos porque los más grandes es más difícil traerlos. Ustedes saben cómo es. A la de 13 años sí es más fácil que le digamos, vamos y viene. Los más grandes ya no tanto. Sí, pero bueno, en primer lugar, yo tengo recuerdos muy buenos de aquí. Voy a tratar de ponerme el reloj y la introducción hacerla corta, porque si no después me falta el tiempo y la culpa es mía. Pero sí quiero decir algunas cosas. En primer lugar, sé que hay hermanos que están escuchando o viéndonos desde el Carmen. A ellos y a los otros que están escuchando de otros lados también un apretado saludo. Yo tengo muchos recuerdos muy, pero muy grandes del Carmen, de mucha gente de allá. Es gente que nosotros la tenemos en nuestro corazón. Seguramente mi primer salida a los 18 años con don Elvio Baute fue al Carmen en una camioneta Comer, creo que era. Demoramos para llegar al Carmen, les voy a decir, yo no me olvido nunca. Estábamos en Florida y yo le estaba preguntando a don Elvio, ¿falta mucho? Estábamos en Florida, imagínense. No estaban hechas las rutas nuevas ni nada. Creo que calculo que no menos de 6 horas demoramos en llegar al Carmen. Pero antes habíamos almorzado en un arroyo allí, que pasamos muy bien. Pero el Carmen es un lugar donde uno lo tiene en el corazón también. Quiero compartir con ustedes hoy de la palabra, que eso sí que, esta es la parte importante, ¿no es cierto? Lo otro es comunión, pero esto es la palabra de Dios. Y vamos a hacer 2 lecturas que todos ustedes conocen, pero vamos a hacerlas. Juan 14, versículos 15 y 16. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Y el 17 también. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora Hechos, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quisiera compartir con ustedes algo que he tenido en mi corazón mucho tiempo, y es algo sobre la obra del Espíritu Santo, cómo Dios ha actuado y sigue actuando hoy en día por medio del Espíritu Santo. Como introducción quiero decir que nosotros muchas veces hablamos del Espíritu Santo y cuando miramos el Antiguo Testamento, muchas veces decimos, sí, pero el Espíritu Santo no funcionaba como funciona hoy entre nosotros. Eso es verdad, pero no podemos ignorar lo que la palabra y el propio Señor dice del Espíritu Santo. Los hombres de Dios escribieron las Escrituras, el Antiguo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo me puse a pensar y pegando una bichada, más o menos en el Antiguo Testamento, personajes que todos ustedes conocen, ¿cómo José podía hacer para salir victorioso de aquella prueba que él tuvo con la mujer de aquel soldado?
¿Cómo es que José pudo decir que no? ¿Cómo es que José tenía tan claro, se acuerdan de aquellas palabras, cómo pecaría yo contra Jehová y contra mi Señor? Ahora, José no tenía el Nuevo Testamento, no tenía el Antiguo Testamento. Tenía una convicción de Dios. Sabía quién era Dios. Y por ser fiel a Dios, va a estar años metido en una cárcel. Y cuando nosotros miramos eso, ¿qué cosa hace en una persona que llegue a sufrir tanto en silencio por algo injusto? ¿Qué es lo que lo hace renunciar a algo que cualquier joven hubiera aceptado con los ojos cerrados? Pero José tenía presente a Dios. Y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, miramos personas que son sobresalientes. Y ahí nos vamos nomás a Hebreos, ¿qué capítulo? 11, seguro que sí. ¿Y qué vemos allí? Hombres y mujeres como nosotros. Pero tenían a Dios presente. Dios era el gran presente en sus vidas. Eran hombres que tenían debilidades. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, sí, pero ¿y qué pasa con Saúl? Y yo digo, sí, ¿y qué pasa con Saúl? Y con reverencia debemos decir, ¿y qué pasa con Diótrefes? Es de nuestra era. Demas me ha desamparado, amando este siglo. ¿De dónde? ¿De qué época es Demas? De la gracia. Hombres y mujeres como nosotros han sido utilizados por Dios. Y hombres y mujeres como nosotros han fracasado en la vida. No han dado lugar al Señor. Pero hoy estamos nosotros aquí. Hoy cada uno de ustedes que está aquí en la reunión. Hoy están los que están escuchando desde otro lugar. Hoy somos nosotros los que estamos escribiendo la historia. No debe ser una historia para nuestro éxito. No debe ser una historia para nuestro ego. No debe ser para que se escriba de nosotros todo lo que hicimos. Debe ser una historia que sea del temor del Señor, de haber vivido cerca de Él, de haberle conocido y haber caminado con Él, y haber sido de inspiración a otros que vienen detrás para amar al Señor, para honrarle y para glorificarle. Vamos a entrar en tema. Yo quiero pensar en el Señor Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, diciendo aquellas palabras en Juan 14. Y no nos debemos de abstraer de lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Venía la cruz por delante. Venía el espanto de la cruz. El horror de la cruz. La desgracia de nuestro pecado. Las consecuencias tremendas que el Señor, solo Él, conoció del pecado nuestro. Solo Él conoció. Y el Señor va a hablarles. Yo los voy a dejar. Pero voy a enviar al Consolador. A ese que ha estado con ustedes hasta ahora. Pero va a estar en ustedes. Va a estar en ustedes. Esas palabras el Señor las dijo antes de ir a la cruz. Esas palabras solamente los discípulos llegaron a darse cuenta después de la cruz. Como muchas cosas que le pasaron a los discípulos, que nos pasan a nosotros. Ah, pero estaba escrito. Ah, pero Dios lo había dicho. Cuando nosotros miramos el camino de Emaús, ¿qué hace el Señor? Aquel forastero se pone cerca de aquellos dos que van caminando. Eran dos discípulos. Era la misma noche en la cual el Señor había resucitado. ¿Y qué iban hablando? Sobre las cosas que habían pasado. Y el Señor pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Eres tú el único forastero que no sabes
de Jesús Nazareno, profeta, varón aprobado por Dios y por el pueblo. Y el Señor dice que les abrió las Escrituras. Y desde Génesis y por todos los profetas. Y termina diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Y se acuerdan cómo sigue? Y entrara en su gloria. Es asombroso, ¿saben? Es asombroso. Para entrar en la gloria, nuestro Señor tuvo que pasar por la cruz. Y entonces iban a cumplir aquellas palabras de aquel salmista. Esos escritos viejos, cuando dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El Señor, en capítulo 1 de Hechos, les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero hablar, ahora sí, quiero hablar sobre estas palabras del Señor. En primer lugar, el Señor dice que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo iban a recibir poder. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, generador de vida. Es Dios, el Espíritu Santo. Pero el poder, ¿para qué? Para ser testigos del Señor, para ser testigos de Cristo. El Señor allí empieza a decir cosas que los discípulos seguramente no entendían bien cómo era, pero estaban escuchando, estaban expectando, no sabían tampoco lo que era el ser bautizados en el Espíritu Santo. No sabían. No nos olvidemos que la palabra bautizar quiere decir sumergir, ser metido dentro del Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos esto, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, y nosotros vamos al capítulo 2, que es el descenso del Espíritu Santo para establecerse en la tierra desde ahí para adelante hasta la próxima venida del Señor, nosotros encontramos que allí están los discípulos todos reunidos, juntos, unánimes, en el mismo lugar. Y nos dice que de repente, repentinamente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, capítulo 2, versículo 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y es interesante poder pensar, según el Espíritu le daba, que hablasen. ¿Pero de qué hablaban? Les oían hablar de las maravillas de Dios. Yo no sé, seguramente muchos conocen aquel corito, qué maravilla que Cristo viniera del cielo, qué maravilla que Cristo muriera por mí. El Espíritu le daba que hablaran de las maravillas de Dios, versículo 4. Ahora, ese era un momento muy especial, ¿saben? De ahí, ellos estaban en la fiesta de Pentecostés. Una fiesta judía donde los judíos de la región, de todo alrededor de Judea
y de todos los otros lugares que aparecen allí, subían para la fiesta. Habían judíos y prosélitos, es decir, personas que se habían convertido al judaísmo, que no eran judíos, pero se habían convertido, y subían todos a esa fiesta, y allí estaban todos, y en ese momento Dios les da a ellos, por el Espíritu Santo que había descendido, el hablar, y cada uno de ellos los escuchaba hablar en su propio idioma. Yo muchas veces pensaba que esto era así. Ahora, no es así como lo voy a decir ahora. Quiero aclarar, no es así. Yo siempre pensaba que ellos hablaban y los otros lo escuchaban en su propio idioma. Eso no sería un don de lenguas. Esas no son lenguas. Ellos hablaban, habían más de 100 personas que fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos hablaban en el idioma de los otros y los otros escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Ahora, el Señor había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Ahora, cuando nosotros miramos acá y vemos la predicación de Pedro, y vemos todo este capítulo 2, ¿quiénes estaban allí? Ellos estaban en Jerusalén. Comienza allí aquellas palabras del Señor, me seréis testigos en Jerusalén. Pero si nosotros nos fijamos en el mismo texto bíblico, podemos pensar en el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Allí vemos, estaba Judea, gente de la región de Judea. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Y podemos pensar, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que el Señor dijo esto hasta que pasó esto? Unos 10 días más o menos. Ya había venido el Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar y esperaron y vino. Y comenzaba a haber una obra que no la iba a detener nada ni nadie. El Espíritu Santo comenzaba a hacer una obra de vida entre los muertos. El Espíritu Santo comenzaba a hacer algo que no estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Era la iglesia del Señor. Comenzaba a haber un movimiento que no era de los hombres. Era un movimiento que era del cielo. Sigamos adelante para poder adelantar. Capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 4. Felipe está predicando. ¿Dónde predica? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 8.4, 8.5 ahora. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No hay otro mensaje, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y acá miren ustedes cómo Dios obra. Dios permite una persecución a la iglesia. En esa persecución, los creyentes se esparcen. Algunos van a Samaria. Y aquel joven Felipe, que había sido elegido por su buen testimonio y que podía predicar la palabra, se encuentra allí en Samaria. Ahora, ¿qué hace Felipe en Samaria? Cumple las palabras del Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ahora, yo quiero decirles algo. Es interesante el Señor cómo lo dice. Porque ustedes saben que Jerusalén y Judea no hay problema. Los judíos no tienen problema con Jerusalén y Judea. Hay judíos por todos lados allí. Ahora sí con Samaria. No nos olvidemos que los samaritanos eran una parte de Israel que se mezcló y que tenían el monte de Gerizim como el monte santo de ellos. Es más, todavía lo tienen. Tenían un ritual y ellos solamente, los samaritanos solamente se regían por el Pentateuco. Ellos, los profetas, no tocaban los profetas. Ellos no hablaban de los profetas. Solamente los 5 libros de Moisés. Esa era la guía de ellos.
y había una de las partes era modificada, y yo recién ahí entendí por qué el Señor le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, porque se le permitía a las mujeres en Samaria tener 5 maridos. Ahora, cuando uno mira esto, porque uno dice, ¿cómo el Señor le dice 5 maridos has tenido? Porque la mujer, al tener 5 maridos, en la legislación samaritana no estaba pecando, pero al tener alguien que no era su marido, ahí sí estaba pecando. Ahora, cuando nosotros miramos esto, podemos pensar, el Señor lleva a Felipe a predicar en Samaria. Ahora, ustedes saben que el Señor lo dijo claramente, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero el Señor le había dicho, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, recién ahí van a estar con las capacidades para llevar el Evangelio a Samaria. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque había que cambiar el corazón. Tenía que cambiar el corazón. Tenía que cambiar la mente. Tenían que caer los prejuicios. Tenían que saber que son personas, testigos de Cristo. Cuando nosotros miramos toda la obra acá en Samaria, vemos que Dios apoyaba la predicación de Felipe con milagros y sanidades maravillosas. La gente comienza a convertirse. Cuando nosotros miramos, podemos pensar, es una obra maravillosa, el Espíritu Santo, la palabra de Dios está obrando de una manera maravillosa en Samaria. Llega a creer aquel hombre Simón, y fue bautizado también, y se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y cuando nosotros miramos todo eso, llega la noticia a Jerusalén. En Samaria han recibido la palabra. ¿Se mirarían? ¿Ustedes se imaginan? ¿Que en Samaria? Sí, Felipe está predicando, y han recibido, y se están bautizando. Entonces allí mandan dos de los discípulos. Entre ellos está Simón, Pedro y Juan. Van a Samaria. Ven una obra, es la obra de Dios. No habían recibido todavía los samaritanos el Espíritu Santo. Se habían bautizado, pero no lo habían recibido. Era necesario que vinieran de Jerusalén Pedro y Juan para imponer las manos para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es muy interesante. Dado que los samaritanos se habían dividido de Israel, había que marcar el precedente que ellos tenían que estar sujetos a toda la palabra de Dios. El Señor les dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Estos samaritanos tenían que saber que ellos no iban a hacer algo aparte, como fue su naturaleza de haberse apartado del pueblo de Israel. No, acá es un pueblo, es un mensaje, es un espíritu y es un bautismo. Ahora, ustedes miren esto. Hay cosas que nos llaman la atención. ¿Quiénes fueron? ¿A quiénes mandaron? Mandaron a Simón y a Juan y a Simón, como quieran mencionarlo. Cuando llegan ellos allí, ven la obra del Señor. Ellos no fueron a inspeccionar. No. Ellos fueron a apoyar la obra del Señor. Cuando están allí, miremos algo que es interesante. Ellos ven lo que está pasando y ellos ven que ellos tienen que seguir adelante con la obra y tienen que imponer las manos sobre aquellos que habían creído. ¿Ustedes se acuerdan? Miren la obra que hace el Espíritu Santo. Ustedes se van a acordar. Un día el Señor Jesús estaba de camino a Jerusalén y manda a sus discípulos para que preparen el camino. Y va a la aldea de unos samaritanos. Y no le dejaron entrar, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Estaba Juan y Jacobo allí. Y Juan y Jacobo le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías, que hizo descender fuego del cielo y los consuma a todos? ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo el Señor, no es cierto? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora miren ustedes. Aquel Juan que un día dijo, mandamos fuego del cielo
y los consume a todos, ahora va para poner sus manos para que aquellos samaritanos reciban al Espíritu Santo. Eso es la obra de Dios. Es Dios el único que puede cambiar absolutamente nuestras cabezas, nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, si es que queremos ser testigos de Él. No puedo detenerme más aquí. Seguimos. Vamos al capítulo 10. Y nos vamos a quedar por el capítulo 10 nomás, porque si no nos van a multar. Acá llegamos, yo creo que a un capítulo que cualquiera de nosotros amamos este capítulo. Un italiano temeroso de Dios. Un italiano temeroso de Dios, pero no era salvo. Un predicador notable, Simón Pedro, pero no estaba preparado para predicarle a un italiano. No sé si están de acuerdo conmigo. Simón Pedro estuvo dispuesto a predicar el día de Pentecostés. Está bien. Se mandó un mensaje estupendo. A todos nosotros nos enseña. Cuando llega a Samaria, Dios había hecho algo en él. Y entonces Pedro hace la obra en Samaria. Pero pará, Señor, ¿a los gentiles? Señor, ¿a los gentiles? Yo pensaba cómo funciona el GPS de Dios, ¿no es cierto? Todos ustedes conocen la historia. Entonces yo no voy a entrar en los detalles, pero sí voy a decirles algo. Viene el ángel y le dice a Cornelio, envía a buscar a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de un tal Simón Curtidor, a orilla del río. Le está diciendo todos los datos. Tú lo único que tienes que hacer, mira, mándalo con estos datos, mándalo a buscar, porque él tiene que decirte algo. Voy a decirles algo, y esto para todos nosotros es un compromiso muy grande, empezando por mí. El Evangelio es un mensaje para los hombres, transmitido de los hombres. Es el mensaje de Dios para los hombres, transmitido de hombre a hombre, de mujer a mujer, de compañero a compañera. El ángel no le dijo cómo se tenía que salvar a Cornelio. El ángel no le habló de la sangre de Cristo. El ángel no le habló del arrepentimiento. El ángel no le habló de nada de eso. Le dijo, tú tienes que hacer esto, tráelo a él. Pero mientras tanto Dios, el Espíritu Santo, tenía que hacer una obra en Pedro. Porque Dios sabía que Pedro no iba a ir si Dios no hacía aquello. Y le vemos, ¿no es cierto?, a Pedro arriba de la azotea. Y todos nos imaginamos Pedro con un hambre bárbaro, porque era el mediodía y tenía hambre. Y tiene un éxtasis. Algo pasa. Él no entiende bien. Pero hay como un lienzo grande que es tomado de las 4 puntas. Y hay todo tipo de animales allí que judíos no comerían nunca. Y se les baja. Y hay una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor. Nunca he comido, ha entrado a mí, nada abominable. No, Señor. Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Y se fue. Y el Espíritu le dice, van a venir a buscarte, ve con estos hombres. Ahora, cuando nosotros miramos esto, Dios tenía que cambiar a Pedro. Había un corazón que precisaba el Evangelio, era un gentil. Qué maravilla, todos nosotros podemos pensar en este hecho, ¿no es cierto? Porque ahí estamos nosotros. Si Pedro no hubiera ido, nosotros no estaríamos acá. No habría cena del Señor. Pero no era posible. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el que estaba haciendo la obra. Y si tuvo que trabajar en el corazón de Pedro para que Pedro se quebrantara y fuera, Dios lo iba a hacer de una manera o de otra. Y allá va Pedro y se encuentra ¿con qué? Con que está todo preparado. Y miren la obra del Espíritu. Estaba Pedro predicando la palabra y ya el Espíritu Santo
había descendido sobre ellos. Y la sabiduría de Pedro, ¿no? Había tomado hermanos de allí para que le acompañaran. Y está bien, porque era algo distinto, algo nuevo, era algo raro. En la casa, y Pedro le dice, ustedes saben cuán difícil es para a un judío entrar a la casa de un no judío, de un gentil. Pero Dios me ha dicho que no llame inmundo a nadie. Y cuando nosotros miramos esto, podemos pensar, ¿cuántas veces tenemos que tener cuidado por prejuicios? A lo mejor alguien nos pasó por al lado y nosotros no estábamos preparados para hablarles del Señor. Vamos a terminar. Estos esbozos que hemos mirado rápidamente sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra era, nos habla de algunas cosas a las cuales estamos profundamente agradecidos. Y con la luz que nos proporciona el Espíritu Santo sobre su palabra, sobre este libro maravilloso, hoy nosotros todos podemos estar maravillados y agradecidos. Y pensamos en algunos acontecimientos, se los leo. Zacarías, nace su hijo, Juan el Bautista. Persona extraordinaria, persona que fue preparado 30 años para dar testimonio durante unos 6 meses y su vida es cortada. Porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, nos dice que lleno del Espíritu Santo profetizó diciendo, y tu niño, profeta del Altísimo será llamado. Miren estas palabras, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cuando nos adelantamos y vamos al capítulo 2 de Lucas, en la presentación que se hizo del Señor Jesús en el templo, es Simeón que, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, qué precioso esto, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Miren esto, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria a tu pueblo Israel. Luz para hacer revelación a los gentiles. Luz para nosotros, nuestro amado y bendito Salvador. Mateo 12, 15 al 21 nos dice, habiendo Jesús que los fariseos tuvieron consejo contra él para destruirle, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi Señor precioso, tu Señor precioso, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que hace referencia a Oseas capítulo 2, escribiendo a sus hermanos de Roma, no judíos como nosotros. Versículos 25 y 26. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Cuando leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 recordemos que allí se comienza a cumplir el último mandato de nuestro amado Señor hasta lo último de la tierra. Y allí estábamos nosotros incluidos. Y un día el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros,
nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y fuimos recibidos a misericordia. Es por eso que hoy hemos estado en la cena del Señor. Y es por eso que un día veremos nuestro amado cara a cara.